Hola amigos. Somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa os contamos la historia de las hermanas Bronte. Hoy traemos al canal de los Cazadores de Libros a una familia de escritores, en este caso de escritoras, que cambió el mundo de la literatura contemporánea y clásica. Vamos a hablar durante 3 programas de las hermanas Bronte, al igual que ya hemos hecho con la vida y la obra de Jane Austen. 3 programas, y lo vamos a hacer con la misma estructura, Lourdes, la misma que hicimos para Jane Austen, que tanto ha gustado a nuestros espectadores y a nuestros seguidores. Este primer programa, donde vamos a hablar de su vida, es de la biografía de estas 3 enormes y colosales escritoras. Vamos a hacer un repaso. Tienen una vida interesante, no lo perdáis porque hay muchas cosas que seguro no sabíais y que va a ser necesario conocer para luego poder ponderar, poder entender cómo fueron capaces de escribir lo que escribieron y hasta dónde llegaron con su influencia literaria, ¿no? Un segundo programa donde vamos a, no podría ser de otra forma, a desgranar toda su obra, o por lo menos la obra más importante de estas 3 escritoras. Y el tercer programa, que ya sabemos que os gusta mucho, porque en ese vamos a hacer la comparativa de traducciones, que ya se está poniendo, ya está empezando a ser un sello de este canal, ¿no? Sí, comparativa de traducciones, ¿y qué libro vamos a coger, Lourdes? ¿Qué libro cogemos Bueno, creo para la comparativa? Bueno, creo que el que más tenemos en cuanto a traducciones en casa, que es Cumbres Borrascosas. Bueno, pues adjudicado. Cumbres Borrascosas. Ese le vamos a usar en el tercer programa para hacer la comparativa de traducciones y ediciones y, bueno, comentar un poco la obra, pero también para que cada cual elija luego la que le interese para leer la obra o para comparar la que ya tiene en casa, en fin, todo este tipo de cosas. Así que vamos a empezar sin más dilación ya con este primer programa sobre la historia, sobre la biografía de estas 3 escritoras. Bueno, pues no sé por dónde quieres comenzar, pues tú misma, por donde quieras. Pues yo creo que vamos a ir volando con nuestra imaginación a esa Inglaterra rural del siglo XIX, concretamente al condado de Yorkshire. No. Es una región caracterizada en aquella época por un aislamiento de sobra conocido por muchos de vosotros ya, pero lo que muchos vosotros no sabréis es que también representa esa familia marcada por la tragedia, la precariedad económica, la enfermedades crónicas, un confinamiento doméstico y muertes prematuras. Pues bueno, lo tenían todo. Claro, es que, pues sí, casi una, sí, es que de verdad lo has puesto una desgracia. No sé, vamos a cuéntanoslo. ¿Qué os vamos a contar? Sí. Pero, sin embargo, en ese mismo espacio lleno de restricciones, pues se gestó una imaginación tan abundante, una curiosidad, una originalidad, que aún, el día de hoy, nos sigue admirando. Y bueno, en mi opinión, incluso desafía la comprensión de cómo pudieron hacerlo, cómo pudo suceder, ¿no? Esta maravilla de creación literaria. La obra de las hermanas Bronte no solo perdurará en el tiempo, ha reconfigurado nuestra forma de ver el romanticismo tardío, gótico, el feminismo literario, en esas fases más iniciales, ¿no? Sí, Charlotte, Emily y Anne Bronte, que estas son las 3 hermanas, porque vamos a empezar a puntualizar, las 3 figuras profundamente atípicas en ese mundo cultural de la Inglaterra victoriana. No sé, o es muy difícil, yo diría que no lo hay, nada igual, no hubo 3 figuras, 3 hermanas iguales en ese mundo encorsetado victoriano, del que ya hemos hablado en varias ocasiones en el programa, ¿verdad? No frecuentaban además los círculos intelectuales de la época, no participaban de los debates públicos, que era lo usual, no eran habituales de ningún círculo literario y no contaban incluso ni con apoyos institucionales, ni con mecenas, ni con patrocinadores, con nadie. Que es un fenómeno, un surgimiento, una surgencia literaria, claro, un volcán de letras que surgió ahí en la campiña victoriana, per se, sin ningún empujón, sin ningún nada. Un fenómeno, un fenómeno casi milagroso, porque fueron del todo autodidactas, con unos recursos, como ya, bueno, os estamos diciendo, ya os estáis haciendo idea, súper limitados, en un lugar donde la literatura, claro,
si os pensáis bien, según el contexto que ya os ha puesto Lourdes, era un refugio, que daba una resistencia silenciosa para poder sobrevivir en aquella imaginación, con aquella imaginación tan enorme que tenían las pobres, ¿no? Yo creo que lo único que tenían, la única riqueza que tenían era su imaginación, ¿eh? Era, como bien has dicho, una época de grandes penurias y de privaciones. Estas mujeres estaban alejadas del bullicio urbano, no tuvieron contacto con ese momento de desarrollo urbano que tenía la Inglaterra victoriana. Tampoco tuvieron contacto con los famosos salones literarios. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido contacto de jóvenes? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En cambio, escribieron desde una marginalidad incluso geográfica. Imaginad dónde vivían. Vamos a ponernos un poco sobre antecedentes dónde vivían. Porque no estaban en Londres. Eso ya, bueno, ya os lo podéis imaginar, que parece una tontería y ya eso era muy, muy importante y sobre todo muy determinante, porque eso ya coartaba muchas de las cosas que podían desarrollar, no estar en el meollo de la literatura del momento, o sea, que no estaban en Londres, que era el pleno centro cultural de la época. Vivían en un mundo rural cerrado, como eran casi todos los mundos rurales, y más en esa zona rural un poco apartada, y aún así, si ya alguno de vosotros habéis leído su obra, fijaros qué imaginación demostraron. Y sin embargo, como os digo, producen novelas, producen poemas, se saltan todas esas convenciones literarias y morales de su tiempo, yo creo que por eso, por estar en un mundo aislado, y esto es lo que más a nosotros, por lo menos, es lo que más nos asombra, ¿no? Porque sin ningún contacto desarrollan ese impulso, esa rebeldía literaria, y además es que se anticipan con su estilo, con su narrativa, a muchas de las preocupaciones que luego aparecen en las novelas o en novelistas posteriores. Sobre todo, y esto hay que decirlo, relativas a la autonomía de las mujeres, a la libertad de las mujeres, a ese deseo de liberarse de la opresión institucional. Eso creo que es importante ya de entrada en su obra. Desarrollan personajes con una gran interioridad psicológica, con esa relación íntima con la naturaleza, abordan el trauma, en los temas del deseo intenso y arrebatador, ¿no? Son tantas cosas que asombran de estas tres escritoras, que desde ese mundo cerrado en el que estaban fueran capaces de desarrollar este tipo de obra y esta imaginación, que esto nos asombra a todos un montón, ¿verdad? Pues sí. Y bueno, esto nos hace pensar, ¿no? Y para comprender cómo pudo ser posible esto que podríamos llamar anomalía literaria, ¿no? Sí, es verdad. O un milagro en la literatura, en aquel páramo perdido de aquellas tres mujeres, ¿no? ¿Y cómo fue posible todo esto? Pues debemos comenzar por esas condiciones materiales y humanas que lo hicieron posible. La literatura de las hermanas Bronte no nació en un vacío absoluto, claro. Fue el resultado de una estructura familiar muy particular, de una educación casera muy severa, pero muy estimulante, de pérdidas tempranas, por desgracia, en su núcleo familiar y en sus vínculos más íntimos. Y también de esa relación que tenían las hermanas con su entorno, con el paisaje de alrededor. Pero, ¿cuál fue la figura clave? ¿Por qué figura vamos a empezar, ¿no?, en nuestro programa? Bueno, pues en este caso la figura determinante fue el padre de todas ellas, Patrick Bronte. Un hombre complejo, muy contradictorio, muy autoritario, pero a la vez muy progresista, que decidió invertir lo poco que tenía en cultivar intelectualmente a sus hijas, en la formación cultural, ¿no?, de sus hijos. Si vamos a ver a través un poco de su biografía, podemos entender realmente cómo ocurre esto, sobre todo desde una rectoría, que él era rector. En esa rectoría perdida, en esos páramos ingleses, ¿cómo es posible que en esa zona remota surja uno de esos linajes literarios más singulares que existe en ese momento en Europa? Siempre me suenan esos páramos como en la película del sabueso de Baskerville, el páramo de Dartmouth ahí helado. Es que siempre se me viene a la mente esos páramos fríos y remotos, ¿no? Bueno, pero es que este señor, Patrick Bronte, vamos a poner un poco en contexto, como dice Lourdes, porque sí que es verdad que es el puntal o el inicio o el pistoletazo de salida de estas tres hermanas. Vamos a colocarle, nació en marzo de 1777 en la pequeña localidad de Endale, situada en el condado de Down.
en lo que hoy conocemos como la Irlanda del Norte. Su apellido original era Brunty, una variante propia de su linaje campesino. Hacia 1802, sin embargo, decidió adoptar la grafía Bronte. Que bueno, pues ahí ya nos ha salido el apellido famoso de las tres hermanas, ¿no? Una transformación que algunos expertos interpretan como un intento consciente de conferir a su nombre una resonancia más culta. Bueno, puede ser, ¿no? Clásica, o incluso darle un toque aristocrático a su nombre, quizá inspirada por figuras mitológicas o históricas. Nacido en una familia sin recursos ni conexiones, pues ya veis el origen, ¿no? Logró acceder a una beca para estudiar en el St. John College de la Universidad de Cambridge, allí en un entorno académico marcado por el rigor teológico y filosófico. Fue ordenado sacerdote anglicano, entrando en la élite clerical de la época. Bueno, pues eso fue el pequeño empujoncito que se nota después ya en el ambiente familiar en el que respiran las hermanas Bronte. Como clérigo, Patrick Bronte no se limitó a una función pastoral. Fue un pensador activo, comprometido tanto con su parroquia como con la reflexión intelectual. Escribió poesía, ensayo religioso y panfletos políticos, mirad ahí, y mostró siempre una preocupación por los grandes debates sociales y espirituales de su tiempo. En 1812 contrajo matrimonio con Mary Bromwell, una joven procedente de Cornualles. Tuvieron 6 hijos, entre ellas las futuras novelistas. En 1820 Patrick aceptó el cargo de vicario en Haworth, un pueblo remoto, ahí vamos, en los páramos de Yorkshire, donde residiría hasta su muerte. Sí, como hemos dicho, pues su personalidad era muy compleja, contradictoria. En lo teológico y lo político era un conservador muy férreo. Admiraba muchísimo al duque de Wellington y se oponía con firmeza al catolicismo, algo muy común en la época entre los clérigos anglicanos. Sí. Pero en el ámbito doméstico tenía actitudes progresistas muy poco usuales. Por ejemplo, animaba muchísimo a sus hijas a leer y a escribir y fomentaba en ellas una educación intelectual rigurosa, incluso a veces severa, desde la infancia. Era, eso sí, un hombre de hábitos muy excéntricos. Fijaos qué curioso, dormía con una pistola siempre cargada. Que decía... Se fiaba ni de Dios. Que decía disparar al campanario con fines defensivos. Disparaba a la campana. Sí. Además, le gustaba mucho hacer largas caminatas solitarias por los páramos. Imaginaos qué tipo, ¿no? más raro, ¿no? Sí. Tras la muerte de Mary en 1821, víctima de un cáncer, Patrick no volvió a casarse, pero pidió ayuda a su cuñada, Elizabeth Branwell, que fue también un personaje importante en la vida de las hermanas. Elizabeth se trasladó desde Cornualles para cuidar a los niños. Patrick sobrevivió a todos sus hijos porque murió en 1861 a la edad de 84 años. Se puede decir que fue literalmente el último de los Bronte. La cuñada de Patrick, Elizabeth, fue mucho más que una cuidadora sustituta. Fue una presencia fuerte, constante, austera, pero también crucial en esto que hemos dicho, ¿no? en esta educación de las hermanas Bronte. Conservadora en sus costumbres, proveniente del sur de Inglaterra, aportó no solo una figura materna, sino también una pequeña renta heredada que permitió a los Bronte tener ciertos recursos, libros, papel, tiempo para estudiar. Sin ese respaldo económico y emocional, aunque fuera muy sobrio, es probable que su obra no hubiera podido desarrollarse de la misma forma. Elizabeth no escribió ni una sola línea, pero fue una de las condiciones silenciosas que hicieron posible toda esta maravillosa literatura. Sí. Y por eso ahora vamos a hablar un poco del inicio, de la cuna de estos genios de la literatura. ¿Cómo comenzaron, no? Y para ello es necesario empezar por lo que significó el ambiente y el entorno de la casa de Haworth. Esta localidad gesta o genera a estas geniales escritoras. Yo creo que el ambiente de la casa, el ambiente de su entorno rural, es la que genera, como por generación espontánea, a las tres escritoras. Es tal la influencia del ambiente que se marca en toda su obra. Su falta, como veréis, también se marca. Y es, pues yo creo que para mí es el cuarto o la cuarta escritora, es el ambiente en el que vivían. Y claro, llegados a este punto, que ya os lo he dicho antes, pero bueno, para el que no lo sepa, vamos a precisar quiénes eran estas famosas escritoras, ¿no? Ya vamos a precisarlo bien porque hemos llegado aquí. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero realmente, aunque decimos tres, realmente eran cuatro,
Mira, sí, no os asombréis, 4. Mira, la primera, Charlotte, Emily la segunda y Anne Bronte la tercera, que alcanzaron renombre internacional como novelistas y poetas. Y el cuarto era el hermano. El hermano Branwell Bronte tuvo una vida más turbulenta, sí que es verdad, aunque también fue escritor y pintor. Y hay que tenerlo en cuenta, porque también influyó en el conjunto de los Bronte. Las otras dos hermanas mayores, Mary y Elizabeth, murieron en la infancia y por lo tanto pues no influyen en esta carrera literaria. Mary y Elizabeth sí que influyeron un poquito en la familia, pero bueno, es una muerte muy inicial en el grupo de hermanos, ¿no? De niñas asistieron al Clergy Daughters School en Cowan Bridge y ambas enfermaron gravemente, las dos mayores, y fallecieron con pocos meses de diferencia. Por eso empezamos por ese infame internado. ¿Por qué digo ese infame internado? Porque para las hermanas Bronte siempre sería y será un infame internado. Es que además lo recordaban fatal. El Clergy Daughters School de Cowan Bridge fue un internado fundado en 1823 en Lancashire, Inglaterra, con el propósito explícito de ofrecer educación a bajo costo para las hijas de clérigos anglicanos, como era el caso del señor Patrick, ¿no? Con recursos económicos limitados, como era también su caso. Entonces, aunque su intención era caritativa, mira, ya lo podéis ir imaginando como un sitio caritativo para pocos recursos, cómo podían tratar a los niños. Pero bueno, ahora lo explico un poco, porque sí, ¿verdad que sí? Nos lo imaginamos todos, ¿no? Sí. Porque las condiciones del colegio eran sumamente deficientes y se convirtió en un símbolo de los rigores extremos de la educación femenina en la Inglaterra del siglo XIX. O sea, imaginaos para ser un símbolo de lo malo, ¿no? Por eso, pues por eso lo sacan en los libros, ¿no? Eso está hombre, claro. Pues por supuesto. Y especialmente para las niñas de clases medias y bajas, ¿no? Las instalaciones del colegio eran rudimentarias. Las niñas, atentos, dormían en dormitorios fríos y húmedos, con escasa ventilación y sin calefacción adecuada, incluso en los duros inviernos del norte de Inglaterra, que parecía casi el castillo de If, donde estaba el conde de Montecristo metido. O sea, es que fíjate, humedad, frío. Claro. ¿Te lo puedes imaginar tú de pequeña, Lourdes? Con humedad y frío. Y el acceso al agua potable, por ejemplo, era limitadísimo, la higiene personal era precaria, o prácticamente nula, y las enfermedades, como os podéis imaginar ya, respiratorias e infecciosas se propagaban con facilidad, como la pólvora, entre todas las niñas que estaban allí pasando frío, humedades y no se podían ni lavar. Estas condiciones crearon un entorno propicio para el desarrollo de dolencias graves, como la tuberculosis, que era una lacra enorme en aquella época, sobre todo en las clases bajas, que acabarían siendo fatales para varias de las alumnas del propio colegio. La dieta de... Bueno, os voy a decir lo que comían, sí. La dieta en Cowan Bridge era escasa y de muy mala calidad. Hay testimonios que describen que el pan estaba rancio, la leche frecuentemente agria y las raciones eran tan mínimas que las niñas pasaban hambre de forma habitual. ¿Para qué una niña pase hambre? Que come menos que un pájaro. Imaginaros lo que les daban de comer, ¿eh? Charlotte Bronte, quien asistió a este colegio junto con sus hermanas mayores Mary y Elizabeth, recordaría que incluso cuando servían gachas, lo que llamaban el porridge, estaban tan mal preparadas que muchas niñas no podían comerlas. Yo creo que las usaban para poner los ladrillos de la pared, las gachas, de lo malas que eran. Es que qué sitio más infame y cómo acabó pues, la vida de las mayores, seguro, y cómo acabó sobre todo a Charlotte, cómo la influyó tantísimo, ¿no? Claro, por eso luego nos lo muestra, ¿no? Directamente y literariamente en una de sus obras, ¿no? Y bueno, la verdad que además de estas condiciones tan deplorables materialmente, el internado era estrictamente, o sea, extremadamente estricto perdón, es que he dicho estricto. El internado era extremadamente estricto en lo moral y religioso. Se impartía una educación muy austera, centrada en la obediencia, la resignación y la mortificación del cuerpo y del espíritu. Claro, ya con esa dieta y con esos fríos, pues la mortificación del cuerpo estaba más que clara. Las niñas, además, eran frecuentemente humilladas y castigadas por faltas menores. La educación emocional o creativa era casi inexistente. Todo ello respondía a una visión puritana de la educación cristiana, en la que el sufrimiento era considerado un camino hacia la virtud. Y claro, las consecuencias de ese paso por Cowan Bridge fueron devastadoras para la familia Bronte. En 1825, María Bronte, la mayor de los hermanos, enfermó gravemente en el internado y fue llevada de vuelta a casa, donde murió poco después. Claro.
Semanas más tarde, Elizabeth siguió el mismo destino. Es que, claro, las enfermedades pues estaban a la orden del día y las muertes, ¿no? Charlotte y Emily, que aún permanecían allí, fueron, menos mal, retiradas del colegio de inmediato por su padre Patrick, y al constatar el peligro real que implicaba ese entorno, pues que no pudieron hacer otra cosa que traerlas a casa. Se tenía que haber espabilado antes, porque mira, las dos mayores... Pues claro, pues claro, imagínate qué desgracia para la familia, qué vida, ¿no? O qué experiencia tan traumática para unas niñas, ¿no? Que vivieron esto también. Y bueno, este episodio pues no solo deja esa marca emocional profunda en Charlotte, sino que también influyó directamente en su obra literaria, como hemos dicho, en la obra de Jane Eyre. Charlotte retrata esa experiencia en Cowan Bridge a través de Lowood School, que la llama así, ese lúgubre internado en el que la joven protagonista pues es enviada, ¿no? Esa joven huérfana, ¿no? Y en la novela, Charlotte denuncia el hambre, el frío, el castigo psicológico y la hipocresía religiosa que marcan aquellos años formativos. Y sí, efectivamente es algo muy duro, pero esa novela es fantástica, así que la recomiendo totalmente. Sí, pero los hermanos Bronte, claro, como no podía ser de otra forma, regresaron de nuevo a Howard. Allí estaban ahora... al cuidado de su tía Elizabeth. Menos mal, Lourdes, menos mal. Menos mal. Y la supervisión intelectual de su padre, como ya hemos comentado. Y empiezan a desarrollarse en esa casa. Bueno, se empieza a desarrollar su formación autodidacta, porque claro, no había otra forma de hacerlo, que no tiene en ningún momento ninguna estructura escolar convencional. O sea, salió como salió y yo creo que no salió mal, Patrick les da acceso libre a su biblioteca personal, bastante bien surtida, por cierto, y es ahí donde encuentran la literatura clásica, la literatura histórica, libros de religión y libros contemporáneos que les van a marcar muchísimo en su futuro como escritoras. Así que la lectura y la escritura se convierten en este momento en prácticas cotidianas muy intensas y profundamente formativas. Los hermanos, curiosamente, crean mundos imaginarios complejos. Charlotte y Branwell crean el universo de Angria. Emily y Anne, el de Gondal. Estas sagas literarias nacen como juegos con soldados de juguete. Hacen diarios manuscritos, muchas veces son como estilo pasatiempo. Jugando, van recreando y construyendo el mundo imaginario que luego acaba apareciendo en su obra literaria. En fin, se ve que los primeros laboratorios del pensamiento narrativo, del pensamiento e incluso emocional de su mundo imaginario están aquí. Empiezan aquí como digo, con estos juegos que podríamos llamar, sí, se podrían llamar, ¿no? Juegos literarios, ¿no? Y que incluso a día de hoy muchos recomendarían para enseñar a escribir a edad temprana. No estaría mal, te digo la verdad, Pues sí, es cierto. Bueno, de hecho hay muchas formas de empezar a escribir y una de ellas es eso, ¿no? Empezando con los juegos. Pero es que encima estos manuscritos, los manuscritos que mencionamos, se conservan hoy en museos británicos. Sí. Y bueno, son una prueba de que todo esto de lo que hablamos, ¿no? Están escritos en una caligrafía muy pequeña, con una sintaxis rimbombante e incluso sofisticada, que ya revela un cierto dominio narrativo muy precoz para la edad que tenían. Son ejercicios infantiles, sí, pero no son lo que podríamos esperar de una narrativa infantil. Sí. Ya nos está revelando que tienen un dominio narrativo bastante importante para la edad que tenían. Incluso ya están revelando cierta genialidad como escritoras. De hecho, en novelas como Jane Eyre, Cumbres borrascosas o Agnes Grey, se pueden rastrear las huellas de Angria y Gondal. Los personajes, escenarios y conflictos de estas ficciones juveniles evolucionaron hasta convertirse en narrativas más complejas, sobre el poder, sí, la pasión, el trauma, la libertad, incluso el deseo. La imaginación en este caso no fue simplemente una vía de escape. Realmente la utilizaban como herramienta crítica y fue una plataforma para experimentar su destreza literaria. En esta casa de Howard, entre la melancolía del paisaje, ya os podéis imaginar, sí, esos cielos grises cubiertos, llenos de sombras, las hermanas Bronte transforman este encierro en una revolución narrativa que permanece hasta hoy en día.
nos transporta como lectores a ese entorno paisajístico tan opresor que se vuelve un elemento más de ese mundo literario. Si continuamos, que yo creo que viene muy al caso, en este punto de nuestro viaje hipotético por esa Inglaterra victoriana, nos damos cuenta de que las opciones laborales para las mujeres de esa época, sobre todo las que no tenían fortuna, eran muy limitadas. Incluso para mujeres como ellas, que habían recibido una formación intelectual bastante sólida. Había problemas, claro, ahí no había muchas salidas. De hecho, la única salida profesional viable y socialmente aceptada para mujeres educadas sin dinero era el trabajo como institutriz de otros niños, claro. Bueno. Pues qué triste y frustrante debía de ser este destino para mujeres con tan buena formación, incluso superior a la de muchos de sus equivalentes masculinos, por esa imaginación desbordante y no poder dedicarse a disciplinas más elevadas. Esta ocupación pues era muy común en mujeres de clase media baja, pero era una posición social ambivalente. También lo vemos precisamente en Jane Eyre, que la protagonista en un momento dado ejerce, ¿no?, de institutriz o algo así. Las institutrices no eran parte de la servidumbre, pero tampoco parte de la familia, lo que las colocaba en una situación pues muy vulnerable, incluso marginal. Charlotte y Anne Bronte tuvieron que seguir ese camino de forma inevitable y desempeñaron funciones como educadoras o institutrices en varias de las casas de la aristocracia y la burguesía inglesa. Charlotte trabajó para la familia Sidgwick, mientras que Anne fue institutriz en Thorpe Green Hall, donde su hermano Branwell también fue contratado como tutor, aunque con resultados bastante menos satisfactorios. Es decir, al final tuvieron que pasar por el aro, vamos. Pobre gente, ¿no? Pues por no tener dinero, por esa férrea división social que había en la época victoriana. La experiencia como institutrices no solo representó para ellas una fuente de ingresos, que no estaba mal, sino también un contacto directo con las dinámicas del poder. Y no eran tontas, se fijaron muchísimo en los abusos, sutiles o explícitos, que muchas mujeres sufrían en estos entornos. Por eso la figura de la institutriz aparece recurrentemente en sus obras, ¿no? Especialmente en Agnes Grey de Anne Bronte, que destaca por ser un retrato realista muy minucioso de este mundo. Y además es una crítica abierta a las humillaciones, al aislamiento y la precariedad en la que vivían estas mujeres a pesar de su importante función educativa. Esta novela, en mi opinión, es casi un documento histórico y social sobre la institutriz en el mundo victoriano y evita esas idealizaciones románticas típicas, ofreciéndonos una visión más íntima y contradictoria del rol femenino en esa sociedad tan férrea. Y mientras tanto, pues, ¿qué ocurría con Branwell? ¿No? Eso, ¿Qué hemos ocurría dicho? Con Branwell? El hermano varón. ¿Qué ocurría con Branwell? ¿Qué pasó? Pues es interesante observar que, aunque compartía con Charlotte el universo de Angria y tenía talento como escritor y dibujante, su trayectoria fuera completamente distinta. Era en cierto modo el llamado a triunfar por ser el hombre. Bueno. Recibió más libertad, más expectativas y también más tolerancia a los fracasos, pero terminó atrapado en una espiral de frustración, alcohol y desilusión. La diferencia entre Branwell y sus hermanas pone de relieve precisamente el carácter casi milagroso del logro que llevaron a cabo ellas. Mientras él se desmoronaba, ellas escribían. Mientras él era incapaz de sostenerse, ellas creaban mundos completos desde su encierro. El contraste, pues, puede ser doloroso, pero muy revelador. Sí. Y no hay que olvidar que la mente inquieta de estas hermanas no podía estar constreñida en su entorno, en ese entorno que las tenía un poco ahogadas. Y nos vamos a ir a 1842, donde, como es lógico, buscan ampliar sus horizontes intelectuales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se van, Charlotte y Emily se van a Bruselas. Al final tuvieron que salir de ese encierro, de ese desahogo en el que estaban, y se fueron en busca de nuevas experiencias. Es que era lo normal. Este viaje fue un viaje decisivo para ellas, porque su propósito inicial era aprender idiomas, que está muy bien, fíjate. Fijaos qué inquietudes tenían estas dos mujeres ya en aquella época victoriana, y aumentar su formación para luego regresar a Haworth y fundar allí un internado propio. O sea que van a planificar las dos y dijeron, vamos a montar un internado con lo que aprendemos, con lo que aprendamos en el extranjero,
aprendiendo francés, aprendiendo otros idiomas, ¿verdad que sí? Y ya estaban, porque estaban ya cansadas de ser esas institutrices marginales, esas casi decorativas de las casas de los ricos, en ese mundo que ellas consideraban aristocrático y vacío de valores y lleno, sobre todo, de una hipocresía social enorme. Este proyecto era muy bonito para ellas, pero yo creo, y seguramente fue así, fue, en mi opinión, demasiado ambicioso. Habría sido una vía de independencia económica, lo que sí es cierto, y profesionalmente muy interesante e importante para ellas. Durante su estancia en el colegio, dirigido por Konstantin Heger, Charlotte desarrolló un vínculo emocional profundo y complejo con el profesor. Vaya, siempre se complican las cosas al final, Lourdes, siempre se complican, ¿eh? Esta relación con el profesor belga, pues dejó una huella indeleble en su vida y en su obra. Fue muy importante porque cambió su punto de vista sobre muchas cosas, ¿eh? También es verdad, las cartas de Charlotte que escribió a Heger años después han sido publicadas, que eso está muy bien, ¿verdad? Y en ellas se revela un nivel de intensidad emocional tremendo. Reflejan tanto admiración como la complejidad de sus sentimientos. Por su parte, Emily, que era más reservada y menos comunicativa, destacó mucho en áreas como la música y el idioma alemán, aunque siempre mostró una sensación de estar desubicada, incluso incómoda en ese ambiente extranjero tan distante de su entorno cultural. En fin, que el proyecto inicial de fundar un internado de Howard pues no prosperó, como ya veis, no fue posible, pero la experiencia vivida en Bruselas fue crucial, especialmente para la literatura posterior de Charlotte, que se trajo un mundo interior de sentimientos muy intenso que luego lo proyectó en su obra posterior. La atmósfera del internado con sus tensiones emocionales y relaciones interpersonales inspiró profundamente obras como Villette y El profesor. Bueno, ya os podéis imaginar, ¿verdad? Ambas novelas retratan con detalle la vida e instituciones muy similares a aquella y exploran temas como la soledad, el amor no correspondido, esto ya empieza a ser una máxima, y las limitaciones impuestas a las mujeres, que son un denominador común en sus obras. Por tanto, estas experiencias profesionales y formativas no les dieron la independencia económica que buscaban, es que siempre estaban a vueltas con eso igual, y no lo conseguían. Sí. Pero sí las enriqueció personalmente y literariamente sobre todo, y eso queda reflejado en sus novelas, no en su bolsillo, claro, que es lo que buscaban, pero claro, sí en sus novelas, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo nacen literalmente como escritoras. El año 1846 marca un punto de inflexión en la historia literaria y personal de las hermanas Bronte. En ese año deciden publicar un volumen conjunto de poesía bajo los seudónimos masculinos de Currer, Ellis y Acton Bell. Estos nombres, evidentemente, se eligieron para ocultar su identidad femenina, pero también para evitar los prejuicios de un mercado literario completamente dominado por hombres y muy escéptico hacia las escritoras. Esto ya nos dice mucho sobre la inteligencia de estas mujeres y su capacidad para sortear esas limitaciones sociales que las rodeaban. El libro, eso sí, tuvo muy poco éxito comercial, porque creo que apenas se vendieron 3 copias. Casi como yo. Esto refleja pues la gran dificultad que tenía ese mercado editorial, pero también esa dificultad intrínseca de la poesía para captar la atención del gran público. Sin embargo, en el ámbito familiar fue un momento decisivo. Charlotte reconoció en los poemas de Emily una voz literaria muy potente, con un lenguaje y una sensibilidad únicos. Y eso fue el punto de partida para que las hermanas emprendieran seriamente la escritura en prosa. Este tomo conjunto pues fue como ese pistoletazo de salida para explorar con mayor profundidad sus ideas, su imaginación, sus visiones artísticas que ya estaban a punto de salir. Sí, solo un año después, mira, en 1847 el mundo literario británico queda sorprendido por la aparición simultánea de 3 novelas muy distintas. Es que salen las 3 a la vez, ¿eh? Es que eso fue como un disparo en la línea de flotación de aquellos encorsetados escritores victorianos, señores muy serios y muy flemáticos en sus clubs de caballeros. De repente, tres novelas de 3 escritoras jóvenes, desconocidas, con estilos también distintos, pero con una fuerza innovadora y sobre todo con una mirada femenina radicalmente nueva. Jane Eyre aparece, fíjate lo que te digo, Jane Eyre, de Charlotte Bronte, Cumbres borrascosas, de Emily,
y Agnes Grey de Anne. Fijaros qué 3 novelas a la vez, es que no les dio tiempo a digerirlas, tenía que haberlas sacado de una en una. Mira tú, las 3 a la vez. Fijaos qué 3 obras salen, ¿no? Bueno, en fin, las 3 hermanas, 3 escritoras irrumpen con 3 personajes femeninos fuertes, las 3, muy profundos que cuestionan todo. Esas 3 protagonistas lo cuestionan todo lo que era lo que estaban en contra de las mujeres de aquella época. Cuando digo todo, bueno, vamos a decir que las convenciones sociales, la autoridad patriarcal, la autoridad religiosa, la hipocresía social, quiero dejar un títere con cabeza, cuestionan todo lo que dominaba a las mujeres en la época victoriana. Se intentan soltar de aquel corset tan férreo y de hierro que tenía sostenido a las mujeres con un intelecto capaz de hacer cosas y no podían, se estaban ahogando. Por ejemplo, mira, Jane Eyre se convierte rápidamente en un fenómeno editorial, es un bombazo, ¿sabes? Es aclamada por su narrativa apasionada y por la heroína compleja que tanto nos admira a día de hoy y nos fascina, esa mujer que encarna la búsqueda de la autonomía y la dignidad personal. Jane Eyre como personaje no se resigna nunca, por ejemplo. Mira, si lo queremos ver mejor, ¿no? Hay un momento clave donde le dice a Rochester, le dice así, mira, os lo digo literal, no soy un pájaro, ni ninguna red me atrapa, soy un ser humano libre con voluntad propia. Fijaros qué grito de libertad ya estaba lanzando esta heroína, este personaje de la literatura en aquella época. Y esa frase, dicha en 1847, resuena a día de hoy con fuerza. No soy un pájaro, ni ninguna red me atrapa, no soy un ser humano libre con voluntad propia. Por otro lado, Cumbres Borrascosas recibió críticas muy duras en su momento, también es verdad, hay que decirlo. Una obra rompedora con una intensidad emocional tan fuerte y con una crudeza tan poderosa al abordar las pasiones humanas, incluso con esa violencia familiar que no estaban acostumbrados los lectores de la época. Es que les dio así paz, con la violencia en la cara. Y esa, yo creo que sí que lo tiene, esa naturaleza salvaje que tiene Cumbres Borrascosas, ¿no? Que algunos críticos la calificaron de brutal, incluso perturbadora. Pues mira, para que perturbar a aquellos señores y a aquellas damas de la alta burguesía y de la nobleza victoriana, imagínate cómo les sentó o cómo les llegó aquella obra. Pocos fragmentos transmiten mejor esa pasión violenta, yo creo, Lourdes, y trágica que que os voy a leer, lo que le he traído hoy, que lo dice Heathcliff sobre Catherine, y dice, no puedo vivir sin mi alma. Bueno, es que fíjate qué intensidad, ¿no? Una frase que condensa toda la intensidad emocional casi sobrenatural de la novela. Emily escribió eso con poco más de 20 años, No lo deberíamos olvidar. Fíjate qué fuerza emocional con una mujer tan joven, ¿no? Pues a día de hoy yo creo que nos sigue poniendo los pelos de punta, Fijaros lo que había que escribir. ¿Y cómo? Para la crítica de la época, pues seguían, ya os lo digo, pues se escandalizaron. Se escandalizaron todos. Y claro, ¿qué pasó? En tercer lugar estaba una obra preciosa, Agnes Grey, que yo creo que, claro, en mi opinión la hizo un poco sombra a las otras dos, ¿no? Porque, claro, es que salieron las 3 a la vez. Pues mira, yo creo que si hubiera salido sola... No sé. Yo creo que si Agnes Grey hubiera salido sola, hubiera tenido más relevancia, Pero bueno, yo creo que fue muy bien valorada. De todas maneras, fue la obra más sobria, lo dijeron todos los críticos, y la más realista, ¿no? Eso sí, pues que, bueno, ya sabéis lo que estamos diciendo. Desde el punto de vista de la crítica, quedó un poquito en la sombra de las obras de sus hermanas, ¿no? Esta confusión que generaron en el ambiente editorial de la época, pues llevó a Charlotte y a Anne a viajar a Londres para revelar, que no se podían aguantar, no se podían aguantar, para revelar públicamente que ellas eran las autoras, no esos señores, esos caballeros que habían puesto ahí, pues no, estos eran ellas. Y este acto no solo fue un gesto de reivindicación personal, que yo creo que sí lo fue, sino que tenían ganas, se habían cansado de esconderse. Las hermanas se habían cansado de esconderse. No querían abrir un nuevo capítulo de su historia personal sin decir que eran ellas las que escribían. Yo creo que lo pensaron y dijeron, vamos a pasar una página nueva en la historia de la literatura británica. En ese momento se levanta el telón y entran decididamente estas 3 mujeres en el escenario, estas provincianas, estas mujeres marginadas, algunas que habían sido institutrices, estas mujeres que estaban desclasificadas, yo diría, es que no había forma ni cómo, no sabían cómo clasificarlas, a estas 3 mujeres, y entraron directas al centro mismo de la élite cultural victoriana, sin miedo, un espacio que hasta entonces había estado reservado solo a las figuras masculinas. Entraron a codazos, eso sí, pero a codazos
para hacerse sitio. Es que no había otra forma. Los señores caballeros victorianos no dejaban más espacio que el espacio que irrumpieron ellas de forma brutal. Bueno, como ya hemos explicado, ¿no? Este reconocimiento no solo puso en evidencia el talento desbordante de las hermanas, sino también la tensión de género que atravesaba la época victoriana. Hablamos ahora de problemas de género, pues imaginaros en aquella época, ¿eh? A partir de ese momento, las Bronte ya no eran solo un fenómeno literario, que lo eran, sino que eran un símbolo de la nueva sensibilidad femenina. ¿Cuántas mujeres no se abanderaron con ellas? Un montón. ¿Cuántas mujeres no siguieron esa voz femenina que por fin empezaba a ser escuchada? Y esa voz nacida además en una periferia rural, que consiguió llegar al corazón mismo del mundo cultural y social inglés. Una voz que asombró a todos, ¿eh? Sí, es cierto, ¿no? Toda una revolución. Y bueno, la etapa final de la familia Bronte está pues marcada por la enfermedad. Claro, por la enfermedad, el sufrimiento y una muerte prematura que parece perseguirlos sin descanso. En 1848, Branwell, el único varón, muere a los 31 años de edad. Aunque tenía talento, su vida fue una espiral de adicciones, frustraciones y dependencia económica del entorno familiar. Su muerte, causada por una combinación de tuberculosis, alcoholismo y decían que uso de opio también, dejó un enorme vacío emocional y simbólico. Era el heredero varón, el que se suponía que debía sacar adelante a la familia, ¿no? Y se derrumbó. Solo unos meses después, Emily Bronte, ya gravemente enferma, también muere de tuberculosis. Se negó rotundamente a recibir atención médica y murió con solo 30 años. Qué joven. Su pérdida fue devastadora para Charlotte, que siempre la consideró un genio salvaje, indomable, con una conexión única con la naturaleza y con el lenguaje poético. Emily fue sin duda la más misteriosa y la más intensa de las hermanas. Su única novela, Cumbres Borrascosas, ha sido reconocida después como una obra maestra radicalmente adelantada a su tiempo. Pero la tragedia de esta familia no termina ahí. Solo unos meses después, Anne Bronte también muere a los 29 años, también de tuberculosis. Antes de morir publica su segunda novela, La inquilina de Wilfeld Hall, que fue tan provocadora que incluso su hermana Charlotte intentó que no se reeditara. En esta obra, Anne abordó sin tapujos temas como el alcoholismo doméstico, el derecho de la mujer a abandonar a un marido abusivo y la libertad moral femenina. Una obra revolucionaria en esa época que muchos críticos han empezado a reivindicar con fuerza en las últimas décadas. Charlotte es la única que sobrevive. Durante unos años se convierte en una figura respetada en los círculos literarios de Londres. En 1854 se casa con el reverendo Arthur Bell Nichols, ayudante de su padre. Sin embargo, la felicidad le dura muy poco. En 1855, a los 38 años, muere también, probablemente por complicaciones durante el embarazo. Una vida corta, pero asombrosamente fértil. Lo curioso es que el verdadero impacto literario de las Bronte no terminó en vida de sus autoras. Durante buena parte del siglo XIX, solo Charlotte fue ampliamente leída. Anne fue ignorada durante décadas y Emily incomprendida. Pero luego, en el siglo XX, con la crítica feminista, los estudios literarios modernos, todo cambia. Hoy se reconoce a La inquilina de Wilfeld Hall como una de las primeras novelas feministas de Europa. Y Cumbres Borrascosas es considerada como una rareza oscura que se estudia ahora como una obra fundacional del modernismo narrativo. Y las tres hermanas han pasado a formar parte de ese canon, no solo como figuras románticas, sino como autoras que reescribieron desde la periferia la historia de la literatura inglesa. ¿Y el padre? Bueno, pues el padre octogenario quedó al final, él solo, murió en 1861 y tristemente había sobrevivido a sus hijos, algo que nunca debería pasar con un padre, que sobreviva a sus hijos. Pero bueno, claro, fue el testigo silencioso de un drama familiar convertido en un mito literario.
Y a día de hoy, pues la casa de Howard se puede visitar, es un museo, mira, ya os enseñamos aquí alguna foto, ¿verdad? Cada año miles de visitantes de todo el mundo recorren sus habitaciones silenciosas, miran los manuscritos, las miniaturas escritas a mano, ese escritorio de Emily, los vestidos de Charlotte, las partituras de Anne, bueno, están todas, todo es precioso, todo está lleno de candor y de nostalgia y de recuerdo, y lo que encuentran ahí no es solo la nostalgia de una familia destruida, que lo fue, es la prueba de que en una casa pequeña, en una aldea perdida, en un tiempo adverso, nacieron algunas de las voces más poderosas y perdurables de toda la literatura universal. Las hermanas Bronte marcaron un antes y un después de la literatura actual, de la literatura contemporánea, desde ese mundo perdido de las aldeas rurales de la época victoriana. Y hasta aquí hemos llegado hoy, y yo creo que hemos desgranado muy bien esta figura. Mucho. Ha sido emocionante, ¿eh? Ha habido ratos que creo que hemos sentido esa emoción de esas tres mujeres luchadoras, por salir, por emerger, porque su voz se oyera, ¿verdad, Lourdes? Sí. Y desde la ruina o la pobreza casi más absoluta, ¿no? Después de todas esas desgracias, al final la literatura triunfa. Sí, pero fijaros, triunfa por encima de la enfermedad, de la pobreza, de la exclusión social. El talento, la fuerza de la imaginación acaba triunfando. En este caso, acaba traspasando las épocas, traspasando el tiempo y llega hasta nosotros, los lectores actuales. Bueno, pues este es el primer programa que aquí os dejamos, espero que os haya gustado, es el punto de apoyo, el inicio para seguir viendo en el segundo programa que hablaremos de la obra de estas tres hermanas. Y bueno, ya os emplazamos hacia, si habéis aguantado hasta aquí, os lo agradecemos mucho. Le hemos intentado hacer lo más rápido, fluido y dinámico posible. Y bueno, pues ya os emplazamos al siguiente programa y os decimos lo que os decimos en todos los programas, ¿no? Ya sabéis, si os ha gustado el programa, dándonos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. ¿Y quién dijo que a las mujeres en aquel mundo victoriano no las iban a escuchar, verdad? ¿Quién lo dijo? ¿Aquellos caballeros estirados? ¿Aquellos caballeros que no solo se miraban en la punta de su nariz y de las lentes? Pues no. Estas tres hermanas les dieron con sus libros en la cara, en sus clubs sociales. Y nada, pues id ojeando, id mirando si tenéis los libros en casa, y les mirando, porque rapidito y no vamos a tardar, vendremos con el siguiente programa para hablar sobre su obra. Y ya estáis tardando en prepararla, también vosotros. Hasta otro día, amigos. Adiós. Adiós.